del 1 al 11. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Quiero, para iniciar, para poner la plataforma de arranque de este diálogo, de este mensaje que les quiero compartir, pregunto: ¿por qué fue crucificado Jesús desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras? Si ustedes lo notaron, en este evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como rey, dice que todo eso sucedió para que la Escritura se cumpliese. Pregunto, a la luz de las Escrituras, ¿por qué Jesús fue crucificado? Fue crucificado, dice el hermano, porque era el pago de nuestros pecados. Bueno, claramente creo que todos tenemos la idea de que el Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Amén. Ahora hago la pregunta un poquito diferente. Legalmente, ¿por qué Jesús fue ejecutado? Noten lo que estoy diciendo. Legalmente, ¿por qué Jesús fue ejecutado? No, porque decían que era una persona que andaba haciendo un revoltoso, ¿no? Algo así que andaba haciendo. Dice la hermana que porque era un revoltoso, bueno, así decía la gente. Ajá, eso decía, Que porque era un farsante, dice también acá el hermanito. Bueno, lo habían acusado de eso, porque ¿no? decían que cuando ellos esperaban un reino en la tierra, entonces como Barrabás también muchos se levantaban en ese tiempo para liberarse de la esclavitud de los romanos, y por eso es que lo llevaron ante Pilato y los demás Y buscaron la manera de que fuera ejecutado, ¿verdad? Y los sacerdotes por envidia. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pusieron en su cruz? Sí, el rey de los judíos. Rey de los judíos. Legalmente Jesús fue ejecutado Por ser rey de los judíos. por ser el rey de los judíos. Y cuando Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Y añadió: mi reino no es de este mundo. Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que preguntarnos de qué se trata. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de su realeza. Estamos hablando de su gobierno, de su autoridad, de su señorío,
de sus decretos, de sus leyes. Cuando hablamos del reino tenemos que pensar en un trono, en un linaje, pero también en un orden. Todo esto que acabo de mencionar, hermanos, Dios se le entregó a Adán. ¿Recuerdan los mensajes pasados? Lecciones que nos dejan Génesis 1, 2 y 3. ¿Recuerdan? Y en el capítulo 1 de Génesis encontramos en la narrativa de la creación cómo Dios muestra su autoridad, su poder, su señorío al crear todas las cosas de la nada por el solo poder de su palabra. Dijo, sea la luz, así dice la Biblia, dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? Y la luz fue hecha, poder de su palabra. Muestra su señorío, su autoridad cuando ordena que la tierra produzca hierba, que produzca árboles que den fruto y semilla. Muestra su poder, su autoridad, su señorío, su decreto, su realeza, cuando ordena que las aguas produzcan seres vivientes, ¿recuerdan? Y luego cuando en el capítulo 2, bueno, al final del capítulo 1 y final del capítulo 2, forma aquella imagen de tierra, un muñeco, digamos, una figura, así como nos estamos viendo quizás hoy, pero de tierra. Y no era más que un muñeco de tierra. Pero muestra su señorío, su realeza, que cuando sopla en la nariz de ese muñeco, dice que el aliento de Dios llegó y ese muñeco llegó a ser, y válgame la redundancia, un ser viviente. Así dice la Biblia, ¿no? Y luego también allí vemos en el capítulo 2 del Génesis cómo Dios muestra su misericordia, su gracia, que ya vimos el domingo pasado, al equipar un hogar especial para ellos como pareja. Y a ese lugar especial, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? El paraíso, el Edén, ¿se acuerdan? Dios puso ese lugar para que ellos disfrutaran, y cuando los unió como pareja, les dijo, multiplíquense, enseñoreen, sojuzguen la tierra, ¿verdad? Ese sojuzguen quiere decir, juzguen igualitos los dos, iguales, poniendo a la mujer y al hombre en el mismo nivel, sí, con oficios diferentes como vemos en el Nuevo Testamento, pero en ese lugar estoy tratando de que recuerden lo que ya vimos en los mensajes pasados. Todo eso era evidencia del reino de Dios, hermanos. Y Dios pone ese señorío en el hombre, le pone su reino. Cuando le dicen sojuzguen, cuando le dicen señoréense, y Adán muestra ese señorío, esa parte de rey que Dios le confiere cuando le pone nombre a todos los animales. Y la Biblia nos retrata a un ser humano pensante, inteligente. No nos lo demuestra o no nos lo refleja como un retrasado mental, como la ciencia quiere aparentarlo, ¿verdad? A ese primate que con el paso de millones de años por fin se yergue sobre sus pies y empieza a tener cierta conducta diferente a los demás animales, y que pasan otros siglos de miles o millones de años y por fin empieza a hacer algunas herramientas y empiezan a dibujarlo como un ser pensante. No, la Biblia desde un principio manifiesta al hombre como un ser pensante, que al venir de Dios refleja el señorío de Dios. Y cuando Dios lo pone como Señor de la creación, manifiesta ese reino de Dios. Dios se lo entrega en sus manos, ¿recuerdan? Pero en el capítulo 3, todo se perdió. ¿Por qué se perdió, hermanos? El hombre perdió el señorío que Dios le concedió. El hombre perdió el reino que Dios le había concedido. El hombre perdió la
la relación con Dios. El hombre perdió su santidad. El hombre perdió la armonía que tenía con su esposa. Y esa desunidad luego la vemos en sus hijos, que eso será tema de otro domingo. ¿Qué fue lo que originó que todo lo bello, que todo lo hermoso del reino de Dios, el hombre, lo perdiera? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa lo perdió? ¿Recuerdan? Por la desobediencia. El hombre, en lugar de oír la autoridad y la voz del Señor, decidió oír el canto sirenaico, si me permiten usar esa expresión, de la serpiente, endulzando su oído y su conciencia para que voluntariamente decidiera desobedecer a Dios. Pero hermanos, en Lucas capítulo 19 y versículo 10, no lo tienen que buscar, yo se lo voy a decir. Lucas 19, 10, dijo el Señor Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dijo Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo les pregunto, ¿qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se había perdido? Recuerden lecciones que nos dejan Génesis capítulo 1, 2 y 3. Aprovecho para enviar un comercial mientras piensan. Si ustedes quieren saber los mensajes de su servidor, busquen en YouTube Pastor Eligio Cisneros y allí van a aparecer todos los mensajes desde la pandemia para acá. YouTube Pastor Eligio Cisneros, y ahí le va a aparecer. Ahí están. Y ahí usted puede tener más contexto de lo que ya estoy mencionando en esta mañana, en este mediodía ya. Porque cuando vemos a Jesús, porque usted puede decir, pastor, pues estamos hablando de la entrada triunfal, es que tenemos que tener un contexto. Y por eso inicié en esta mañana hablando del reino de Dios. Y cómo en ese reino de Dios, Dios le permite al hombre también regir, también gobernar. Y Dios pone en el hombre, no quiero usar la palabra inyecta, pero pone en el hombre esa marca especial de imagen y semejanza divina, ¿recuerdan? Y Dios lo pone como la joya de la creación, dice el Salmo, un poco menor que los ángeles nada más. Pero era el rey de este mundo, el hombre. Era el Señor que Dios estableció sobre la creación. Y todo se perdió, hermanos. Todo se perdió. Por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía. Pero, oh, buenas noticias del Evangelio. ¿Se acuerdan qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y de qué se tratan esas noticias? Vino Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? Vino a rescatar. ¿Qué significa la palabra rescatar? Tiene que ver con restaurar. ¿Con qué más tiene que ver? Con salvar. ¿Con qué más? Con liberar. Con levantar. A eso vino Jesús. Por eso muchos teólogos dicen, no, Jesús no fue ejecutado, fue crucificado por nuestros pecados. Tienen razón. Pero otros teólogos son tanto más racionalistas. No. Él fue ejecutado en la cruz por las leyes humanas. Tienen razón. Por eso los religiosos de la época de Jesús lo trajeron ante el gobierno reconocido. Y el gobernador reconocido era Poncio Pilato. Esa fue la razón. Y cuando ponen en la cruz, ese es el rey de los judíos, no es una mentira, no es una burla, es una verdad, porque Jesús es el rey de reyes
y Señor de señores. Es cierto, lo ejecutaron, es cierto, lo crucificaron, es cierto, murió. Pero el próximo domingo a las 7 de la mañana estaremos reunidos aquí para honrar y glorificar al que vive por los siglos, el Rey Jesús. Yo quiero hablar por lo menos de 3 principios del reino de Dios. Por eso planteé la plataforma, para que tuviéramos un contexto. Y el primer principio que yo quiero presentar, quizás otros lo van a poner en otro lugar, pero no voy a acabar a hablar de todos los principios, pero quiero hablar de 3. Primero, el principio de la restauración. Ya dije que es restauración. Es levantar, es sanar. Jesús dijo que Él vino a rescatar. Tiene una connotación el término de restauración, porque hay que rescatar lo que se pierde, hay que levantar lo que se cayó, hay que sanar lo que se pudrió, lo que se enfermó. Y por eso en el ministerio público del Señor Jesús vemos en los evangelios que Jesús sana enfermos, sana paralíticos, sana ciegos, sana mudos, pero también vemos que resucita muertos. ¿Sí me explico? Y también vemos que Él se somete a las autoridades, porque Jesús no podía faltar a una sola ley para cumplir cabalmente su razón, o la razón de su venida a esta tierra. Por eso estoy hablando del principio de restauración. Y si por restauración entendemos por levantar lo que se había caído, por rescatar lo que se había perdido, por sanar lo que se había enfermado y por liberar lo que había sido prisionero, hermanos, entonces tenemos que pensar en las nuevas facetas de este reino. Porque Adán lo perdió. Y no solamente perdió lo que Dios le entregó en sus manos, se perdió a sí mismo. Al quedar separado, al quedar desligado de la presencia de Dios. Ahora, este reino de Jesús que rescata, ya no solamente es un reino terrenal. Por eso los judíos en aquel domingo se entusiasmaron tanto, poniendo los mantos a su paso, poniendo las ramas de oliva a su paso, reconociéndolos como un rey y vitoreándolos como un rey, pero su visión era muy corta. Ellos miraban un reino como el que se había perdido. No sé si me explico. Ellos miraban un reino de la tierra, y Jesús claramente dijo: mi reino no es de este mundo. Y le pregunta a Pilato: entonces tú eres el rey. Tú lo has dicho. Jesús no necesitaba exclamar que era el rey. Sus obras lo anunciaban. Sus obras lo testificaban. Inclusive en el relato de la entrada triunfal, los religiosos, los fariseos de esa época se enojaron tanto de cómo lo estaban vitoreando, que le dijeron: maestro, calla a tus discípulos. Esto lo voy a poner yo, no lo dice la Biblia. Ya estamos hartos de tantos berridos, ya estamos hartos de tantos gritos, ya que se calmen, no es para tanto. ¿Y qué dijo Jesús? Si estos callan, aún las piedras hablarían. Porque nadie puede callar de la autoridad y del poder que expresan las obras y los dichos de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, estamos conmemorando un evento sucedido en la ciudad de Jerusalén hace un poco más de 2000 años, pero un evento lleno de emotividad, pero no de corazón, no de fe,
Cuando digo no de corazón y no de fe, me estoy refiriendo al corazón que enmarca la Biblia. Me estoy refiriendo a la fe que señala la Biblia. Corazón que se arrepiente y fe como necesario para ser parte o ser hecho hijo de Dios. He ahí la necesidad de entender, mis queridos y amados hermanos aquí presentes, y lo que me hacen el favor de ver, los poquitos o los muchos según sea el caso. Como dije, yo no busco likes, yo no busco una gran audiencia. Estoy buscando y llamando al corazón que quiere amar a Dios. Estoy hablándole a la conciencia que quiere tener al Señor en su corazón como número uno en su vida, justo como Él lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dijo el Rey serán añadidas. A ese corazón y a esa conciencia estoy apelando. Es importante que entendamos por qué vino Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido era todo, hermanos. Todo. A causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía, a causa de la incredulidad. ¿Cuántos creyentes ya dentro de la iglesia, ya creyentes que profesan ser salvos por Cristo Jesús, por desobediencia, por rebeldía y por incredulidad, están perdiendo, se están privando de las bendiciones que el Rey tiene preparado para cada uno de sus súbditos? La palabra súbdito tiene que ver con aquel que le sirve al Rey, tiene que ver con nosotros. Entonces, Jesús vino no solamente para rescatar lo que Adán, por incredulidad, por rebeldía, por desobediencia perdió, sino para elevarlo a rango de espiritual, a rango celestial. No sé si me voy explicando. En otras palabras, y ahí cobra sentido lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, 6, 7 y 8. Abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Esa gracia que nos abre puertas para estar en buena relación con el Rey. Esa gracia que nos abre camino. Y precisamente en esa gracia sabemos que el camino es Jesús. No hay más caminos. Y decía que por eso es importante que usted y yo como creyente estemos sumergidos para disfrutar de este reino en quién es el Rey. Y cuando hablamos de un Rey, estamos hablando de un soberano, de un Señor. ¿Cómo dice el apóstol Pablo a los Efesios? Un Dios, un Padre, una fe, un Señor, un bautizo. ¿Recuerdan? Porque no podemos ser hijos de este reino sin oír la voz de autoridad del Rey. No podemos comportarnos como hijos de este Rey si no tomamos en cuenta su señorío, su soberanía, su autoridad. Porque eso fue justamente lo que hizo Adán. No tomó en cuenta el señorío de Dios. No tomó en cuenta su realeza. No tomó en cuenta su dignidad de rey. No tomó en cuenta todo privilegio que el Rey le había entregado en sus manos. Y por un bocado apetecible o deleitable lo perdió todo. Ya expliqué que no fue el acto de comer el fruto, fue el acto en sí que representa esa situación, que es rebeldía, que es desobediencia, que es incredulidad. Y estoy poniendo esto en relieve o repitiéndolo mucho porque los creyentes del siglo XXI necesitamos volvernos obedientes a la voz de Dios. Dije, por desobedientes, ¿cuántas cosas perdemos, hermanos? ¿Cuántas bendiciones dejamos de disfrutar? ¿Cuánto bien de Dios dejamos de saborear por desobedientes, por rebeldes, por incrédulos?
Pero Jesús vino. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Por eso yo no estoy hablando aquí de emoción, estoy hablando de corazón. Yo no estoy hablando de un espíritu que nos haga brincar y saltar y movernos y, como dicen otros, danzar y palmear. Yo no estoy hablando de emotividad. Estoy hablando de ese Espíritu Santo que pone la palabra en lo profundo de nuestro corazón y conciencia y que motiva a vivir diferentes. No estoy hablando de ser impecables, porque nadie lo puede, pero sí estoy hablando de corazones y conciencias que se entregan a oír con devoción y atención la voz del Rey. Sí estoy hablando de aquel corazón que se dispone a honrarlo y a venerarlo. Y sí estoy hablando de aquella fe que no solamente se vocifera, se vive cada día en obediencia y en entrega. Esto me lleva al segundo principio. Yo sé que no estoy hablando así detalladamente, pero lo que estoy diciendo creo que es más que suficiente. El segundo principio es el de la dependencia del Rey. ¿Se acuerdan que Jesús dice en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer? ¿Qué buscaba Adán al decidir comer el fruto? ¿Qué buscaba Adán al decidir comer el fruto? ¿Qué buscaba? Adán buscaba ser independiente. Se creyó el cuento que le dijo el diablo: van a ser como Dios. Adán, una vez que comió, llegó a ser como Dios. Adán, una vez que comió, llegó a ser independiente. Adán, una vez que comió, llegó a ser libre. ¿De verdad llegó a ser libre? Se hizo esclavo. Se hizo ahora imperfecto o incompleto, si me permiten usar la expresión. Adán tenía que sujetarse fielmente a las indicaciones del Señor. De todo árbol, ¿se acuerdan que esa era la indicación? De todo árbol puedes comer menos de este, porque el día que comas, ¿qué le dijo el Señor? Ciertamente. No le dijo tal vez, no le dijo quizás, no le dijo quizás pueda ser. Ciertamente morirás, es decir, quedarás separado de mí. Cuando el creyente quiere vivir en su propia autoridad, cuando el creyente quiere vivir en sus propios principios, cuando el creyente quiere vivir en su propio punto de vista, lo más seguro es que va a terminar lejos de Dios, con un corazón lleno de resentimientos contra el pastor, contra la familia pastoral, contra los diáconos, contra el ministerio, contra el director del coro, contra el maestro. ¿Cuántos creyentes se mandan en las congregaciones porque dicen que el maestro no me puede ver? No, es que el pastor me está tirando piedras. No, ni el maestro, ni los diáconos, ni el ministerio, nadie es el problema, tiene el problema es el corazón, que no escucha la voz del Señor. Quiere hacer lo que quiere vivir como quiere, y no permite que nadie le diga absolutamente nada. Y eso, hermanos, es dejar de depender de la voz del Señor. Cuando así hacemos, nos sucede lo que dijo Jesús: separados de mí, nada puedes hacer. Y podemos esforzarnos, y podemos planificar, y podemos hacer tantas cosas, pero siempre vamos a llegar al punto de la frustración por no alcanzar aquello que anhelábamos, aquello que decíamos, o aquello que orábamos inclusive, pero no lo alcanzaremos simple y sencillamente porque no buscamos el reino de Dios en primer lugar. Esa es la palabra del Rey: a buscar
¿Sí se acuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mi hermano, usted que se angustia tanto por ganar dinero, usted que se preocupa tanto por guardar sus ahorros, usted que quizás no es muy compartido y a la hora de la ofrenda, del diezmo, y yo porque voy a dar, que den otros, usted está perdiendo bendiciones. Por eso el rey dijo: trabaje no por la comida que perece, trabaje por la comida que a vida eterna permanece. Mis amados hermanos, el principio de la dependencia del Señor tiene que ver con vivir en la fe de Cristo y no seguir viviendo según yo. Tiene que ver con aquello que dijo también Jesús en otra ocasión: el que quiera venir en pos de mí, dijo él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una vez oí por ahí una plática de unas señoras, ya saben que soy el que hace los mandados, ¿verdad? Y que nadie me reclame nada, yo soy feliz haciéndole los mandados a mi esposa. Ahora le hago los mandados a mi nuera, porque soy el que se encarga de ir a buscar la despensa, a eso me refiero. Estaba oyendo, haciendo el mandado, que una señora le estaba diciendo a otra señora que tenía que cargar una cruz pesadísima. Y me llamó la atención esa expresión. Y es que ella se estaba refiriendo a que su marido es tomador, que es golpeador. Dice, ni modo si tengo que cargar mi cruz. Pero eso no es cargar la cruz. Eso es vivir las consecuencias de no fijarse bien. No sé si por eso se dice la palabra novio, ¿verdad? Cargar la cruz significa seguir las instrucciones que dice el rey. Significa negarse a sí mismo. Niego mis gustos, niego mis deleites porque quiero darle gusto a Dios. Quiero honrar a Dios con mis acciones. Quiero honrar al Señor con mis palabras. Quiero honrar al Señor con mis hechos. Quiero honrar a Dios en todo lo que yo pueda. Por eso dice la Biblia, y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Pero para ello se necesita depender de Dios. ¿Cómo dependo de Dios? Creyendo en lo que Él dice. ¿Cómo manifiesto que creo lo que Él dice? Obedeciendo lo que Él dice, haciendo lo que Él dice. Cuando hablamos de fe, que es un elemento abstracto que no se ve ni se toca, tenemos que determinar que la fe se manifiesta con hechos concretos. No basta con venir al culto y sentarnos 2 horas o el tiempo que demore el culto. No basta con venir al culto en la mañana y decir, ya cumplí. No, mis hermanos. No, mis amados hermanos. Seguir a Cristo no solamente domingo en la mañana, seguir a Cristo las 24 horas al día. Por eso cuando estamos ejercitándonos en memorizar los textos, es para darles elemento a ustedes de que tengan la palabra de Dios en su mente, en su intelecto, en su conocimiento, y esa palabra le habla al corazón para que el corazón disponga a obedecer la palabra del Rey. Estamos buscando el bien de ustedes cuando les pedimos que memoricen la Escritura, hermanos, porque la Escritura hace sabio al sencillo, dice Salmo capítulo 19. Y por último, como dije, no estoy ampliando los detalles, el principio de la fe, de la entrega y de la obediencia en lugar de solo emoción. Al llegar a este punto, ¿por qué razón la multitud vitoreaba a Jesús en aquel domingo o en aquel primer día de la semana? En aquella ocasión no se llamaba domingo, era el primer día de la semana. ¿Por qué razón la gente lo vitoreaba? ¿Por qué razón la gente decía, Hosanna el que viene en el nombre del Señor? ¿Por qué razón la gente le decía, Hosanna en las alturas? Porque así leímos también, ¿no? Y así hemos cantado en esta mañana.
Sus corazones estaban llenos de ¿qué? Llenos de emoción, llenos de alegría. Sus corazones rebosaban en júbilo. Ellos daban por sentado que estaban a punto de ser liberados del yugo romano. Ellos daban por sentado que por fin lo oscuro de la noche para ellos como nación había terminado. Ellos pensaban que por fin el sol del nuevo amanecer había llegado. Es interesante que ese mismo día, pero por la noche, Jesús lloraba por ellos. Porque aunque lo aclamaron, aunque rindieron los mantos y tiraron las ramas a su paso, vertieron voces de júbilo y gritos de alabanza, ¿saben qué fue lo que faltó que entregaran? Su corazón y su fe. Porque si ellos hubieran creído todas las escrituras que ya tenían, que ya se les enseñaban, si ellos lo hubieran creído, se habían dado cuenta que no era el reino de Israel, que era el reino de Dios. Si los religiosos de esa época, si los teólogos de esa época, si los maestros de la religión de esa época hubieran creído lo que enseñaban, no hubieran confundido al pueblo. Y mis queridos y amados hermanos, si en lugar de emoción, si en lugar de júbilo, si en lugar de entusiasmo hubieran puesto su corazón a los pies de Cristo, algo diferente hubiera sucedido. ¿Saben por qué lloró Jesús esa noche, ese mismo día? Porque Él supo que el pueblo no se había enterado de lo que había sucedido, porque sus ojos no vieron más allá de sus narices. Si ellos hubieran oído la voz del rey, si ellos hubieran creído la realeza de su rey, si ellos hubieran creído en la autoridad de su rey, y si ellos hubieran creído a qué había venido, no habría sucedido lo que sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando no quedó una piedra sobre piedra. ¿Qué lección sacamos práctica ya para terminar? No basta con cantar, no basta con tocar instrumentos, no basta con venir el domingo en la mañana. Ahora yo no les estoy poniendo una esclavitud de que tienen que venir en la tarde y tienen que venir el lunes. No. Hay que entregar el corazón. Nuestra ilusión es que ustedes nos acompañen en los otros cultos, pero no los podemos obligar. Pero si su corazón lo entiende, y si usted comprende que es el rey, no el pastor Eligio, es el rey de reyes el que está hablando, usted podrá tomar una decisión más sabia y más sensata. Y esa decisión más sabia y más sensata es entregar el corazón a los pies de Cristo, y no solamente para cumplir con nuestra religión y aplacar nuestra conciencia. Viva el rey, pero enaltézcalo con su corazón, no solamente con sus labios, con su corazón. No sea que también el Señor nos diga lo que le dijo al pueblo: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso en la Escritura encontramos esta invitación del rey: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos velen por mis caminos. Cuando nosotros como ministros de la palabra le damos el mensaje, no estamos poniendo una pesada losa sobre ustedes, le estamos compartiendo la voluntad del rey. Si nos sujetamos a la voluntad, al señorío de nuestro rey, las cosas serán diferentes. Adán lo perdió todo porque no creyó. Prefirió ir en contra de lo establecido, queriendo ser libre,
quedó esclavizado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sea usted parte de ese rescate del Hijo de Dios, para que lo disfrute con toda gratitud y con toda libertad, sabiendo que vale la pena negarnos a nosotros mismos y darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.